La grabación ha empezado. Les doy entonces la bienvenida a nuestra tertulia ética civil empresarial. El tema de hoy es desafíos para el empresario colombiano hoy, por el doctor Aurelio Vélez Vélez. El doctor Aurelio Vélez Vélez es administrador de negocios de la Universidad de AFIT, especialista en mercadeo y a través del ejercicio profesional especialista y consultor en empresas de familia, gestión, protocolos de familia. Gerente nacional de ventas del grupo gráfico Meyer Core Color Print. Gerente general de varias organizaciones, miembro de juntas directivas gremiales, FENALCO Antioquia, ALDIC, ASOPARTES, miembro de diferentes juntas directivas, director de los espacios radiales Visión de Futuro de Caracol, Liderazgo y Futuro en la emisora Radio Bolivariana y profesor en varias universidades. Nuestro protocolo hoy es grabación e introducción, estamos en ella, luego la exposición del doctor Aurelio Vélez Vélez a las 3:50, 4 de la tarde, estaremos abriendo el foro para todos los participantes y para respuestas del expositor. Y 4:30 a 5 estaremos en conclusiones. Doctor Aurelio Vélez, adelante, tiene la palabra. Primero, muchas gracias, doctor Hernán, por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir un estilo de ver la vida y un estilo de ver cómo el desarrollo de las organizaciones y del país tienen que encontrar una sintonía. He visto a través del tiempo que las reuniones se van convirtiendo en espacios apocalípticos donde simplemente hablamos del vaso medio vacío o de la mosca en el vaso. Yo no voy a presentarles a ustedes el día de hoy un escenario de Alicia en el País de las Maravillas. Pienso que los desafíos no son solamente en Colombia. Estoy convencido que estamos viviendo en un mundo en constante evolución, en un mundo donde creo, sin caer en lo que dije al inicio, de una visión apocalíptica, de una profunda crisis de valores, donde hemos entrado en algo que podríamos determinar la cultura del tener sobre la cultura del ser. Me asusta hoy en el boom del concepto de la inteligencia artificial o denominada inteligencia artificial, que no hemos terminado de entender que lo único que no es reemplazable en el universo es el ser humano como su protagonista. Que la inteligencia artificial, que para mí está mal llamada, porque creo que la inteligencia es única y exclusivamente una virtud o una característica del ser humano, creo que son algoritmos maravillosos para facilitar operaciones y para facilitar el trabajo. En ese orden de ideas, podríamos afirmar que lo que ha generado o lo que se está viviendo en este momento es que hay una complejidad regulatoria y fiscal que me ratifico que no es exclusivamente de Colombia, un comercio internacional lleno de burocracia, procedimientos y con una actitud parroquial de pensar que todavía existen límites y fronteras, cuando se decía en una expresión que se convirtió en algo muy especial, que el mundo era una aldea global. Hoy más que nunca, el mundo es una aldea global donde se han desdibujado las barreras y las fronteras. Por el movimiento en la ciudad,
Veía o veo a veces un hombre que vende mapas cerca del éxito del poblado. Y muchas veces me detengo simplemente a reflexionar si los mapas como tales dejarán de existir y en este universo globalizado no vamos a poder seguir poniendo talanqueras y barreras. También estamos en una crisis real de seguridad, muy unida al concepto que hablábamos ahora de la cultura del tener sobre el ser y algo que a mí me asusta. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo cuando a un amigo o a alguien le pregunta, ¿qué más, hombre? ¿Qué has hecho? Y él le contesta, trabajar, que es la vida de los pobres, trabajar como cuando eras pobre, con una herencia del trabajo como una maldición, donde se logran expiar los pecados cuando es cierto que no nacimos para trabajar, pero el trabajo forma parte del proyecto fundamental de vida. Otro elemento que hace complejo y que se convierte en un desafío es la corrupción. Mi pregunta, ¿la corrupción estará enmarcada en las fronteras nuestras o es un fenómeno que trasciende naciones? Está unido, si se quiere, a una frase y a una expresión que yo los invito a que la reflexionemos, y es cuando se dice, este mundo es de los vivos, pero no se asocia a la viveza como la creatividad, la innovación y la capacidad de búsqueda de nuevos caminos y nuevas alternativas, sino si yo soy capaz de colocarme, de montarme sobre sus hombros. Entonces la viveza se asocia más con el tumbador, con el que dice verdades a medias para tener resultados económicos completos. En nuestro medio, una deficiencia en infraestructura. Yo valoro mucho, con nuestras cualidades y nuestros defectos, el desarrollo de la economía antioqueña con las limitaciones de vías que les tocaron desafiar a nuestros pioneros, que se ha ganado en vías sobremanera, que va a llegar un momento donde en nuestro medio, con una exposición que creo que en este mismo espacio hizo el gran maestro Joel Moreno Sánchez sobre Puerto Antioquia, eso va a ayudar sobremanera, pero el tema de la infraestructura es un tema que genera dinamismo económico, desarrollo económico y facilita que las producciones salgan a las ciudades y se pueda hacer un verdadero concepto de desarrollo. El acceso al financiamiento. Yo les pregunto si a ustedes no reciben llamadas 3 o 4 veces en el día ofreciendo dinero de las entidades financieras, pero les pregunto, ¿a qué tasas y a qué costo? Entonces, el dinero está abundante, pero costoso. Hay algo que es muy importante y yo jamás quiero que quede la sensación de una expresión con la que no comparto, que es que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo en eso. Creo que cada tiempo trae su característica, sus situaciones y como tal, pero me preocupa a veces el propósito de vida de las nuevas generaciones. Pertenezco a una generación donde soñábamos con una estabilidad laboral, donde soñábamos con una solución habitacional propia, donde soñábamos con construir proyectos de vida. Y hoy realmente los famosos nómadas digitales, las personas que van en todos los países, que me parece sano el querer conocer y el entender que no hay fronteras. Creo que hay un momento que hay que hacer un alto en el camino y redefinir proyectos de vida. La incertidumbre política y regulatoria está muy unida a la ausencia de propósitos comunes. No se entiende el poder como una forma para servir, sino como una forma de servirme a mí mismo y a mi entorno cercano. Estos elementos y con seguridad muchos otros generan
sismos conceptuales en el desarrollo de una sociedad. En este punto quiero hacer una diferenciación, un concepto que durante años he querido diferenciar, y es el concepto de crecimiento y desarrollo. Vivimos en una sociedad donde nos importa, si se quiere, más el crecimiento que el desarrollo. Tengo un ejemplo un poco parroquial, pero les voy a pedir que me lo acepten. En nuestra ciudad, hace un buen número de años, existieron 3 tiendas, digamos, premium de hamburguesas. Me voy a dedicar a la primera, porque ya no existe. En menos de 2 años, crearon 9 o 10 puntos de atención directa. Crearon una división o una unidad de negocios que era una panadería de alto perfil. Y lo tercero, una división de helados, también de un perfil alto. En un tiempo tan corto que probablemente se tuvieron que apalancar totalmente con el sector financiero. Hoy de eso solamente queda el recuerdo para quienes disfrutamos desde el punto de vista académico. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El desarrollo implica una estructura. No sé si Evin nos acompaña alguien que sea ingeniero, pero sabe que los cimientos de un edificio o de una construcción son fundamentales. Pues muy bien, creo que estamos viviendo en una sociedad ligera donde los cimientos no nos importan, sino los pisos hacia el aire. Entonces eso hace que los pisos hacia el aire no sean estables. No voy a hablar de una cultura que invadió a nuestro medio, porque la sola expresión me molesta, pero fue una cultura del dinero fácil que tocó todas las puertas, que tocó muchos corazones y muchas conciencias. Todo eso cambia el lenguaje y la dinámica. Y hoy lo que yo invito es a recuperar el valor del proceso, a entender que los procesos permiten estabilidad, que los procesos permitan construir sobre cimientos válidos. Yo no me quiero, y tal vez no soy capaz, de aislarme del día a día de mi trabajo, que es el trabajo en un gran porcentaje, más no exclusivamente, con empresas de familia. Les voy a contar. Alguna vez tuvieron la generosidad de invitarme por Colombia al primer encuentro internacional de empresas de familia que, si no me falla la memoria, en ese momento lo lideraron el CEIPA, la Universidad del CEIPA, de ese gran pionero Antonio Mazo Mejía, FENALCO Antioquia y la Cámara de Comercio Aburrasur. Cuando yo terminé mi exposición, quedé con una satisfacción sobre el tema de empresas de familia, quedé con la satisfacción de haber dejado un mensaje. Se me acerca un comunicador y me dice, entonces la conclusión que podemos sacar es que las empresas de familia están en literal crisis. Yo, tal vez con un humor un poquito cáustico, le dije, creo que no te quedó absolutamente nada de este espacio que compartimos, porque me quiero reafirmar y quiero que ustedes y yo reflexionemos la gran crisis que estamos viviendo, que ha impactado todos los ámbitos de la sociedad, es la crisis de la familia como institución. Entonces, ustedes y yo no podemos pretender que en una empresa familiar exista, por ejemplo, armonía, cuando en la familia no hay comunicación. Entonces no es el problema o la situación de la crisis en la empresa familiar, es que nace desde la familia. El primer artículo que escribí para una revista que recuerdo con mucho afecto, que la generábamos en compañía de Carlos Fernando Villagómez, ese artículo se llamaba o se llama Empresas de Familia Alternativa Real de Desarrollo. Y hoy, no obstante el tiempo que ha pasado,
Mientras más conozco y más trabajo con las empresas de familia, sigo diciéndoles, empresa de familia, alternativa real de desarrollo. Fácil, ¿no? No es fácil. Uno lograr homologar el relacionamiento de los tres ámbitos que son empresa, familia y propiedad, no es sencillo, es difícil, pero es posible. Entonces tenemos dos opciones. Coger estos enunciados como tema de tertulia y como forma de ver la vida, o entender que son elementos que me generan retos y posibilidades. Nunca el mundo ha sido fácil. Siempre han existido restricciones, parroquialismo y complejidades, pero hoy más que nunca, el profundo poder de la sinergia sale adelante en la medida que entendamos que el reto que ustedes y yo tenemos, y por eso estamos hoy aquí, es sumar y multiplicar, no restar y dividir. Yo reconozco, me preciaba de ser un hombre bien informado. Hoy ostento de ser un hombre mal informado. Porque si nos alimentamos única y exclusivamente del amarillismo y de la vinagrez, si la expresión me la permiten, de la mayoría de los medios de comunicación, al día siguiente no tendríamos la más mínima energía para empezar nuestro trabajo. A través del tiempo, he encontrado, sin profetizar, un pasaporte al futuro, que las denomino las variables fundamentales del desarrollo. Lo primero, entender el cambio. Entender el cambio como una oportunidad. Existe la aversión sistemática al cambio, pero es que el cambio no define de que ustedes y a mí nos guste. No depende de que lo queramos asumir, es una realidad. Es una realidad. Cambios en todos los aspectos. Hay cambios que me parecen importantes, el tema de la salud. En Colombia una persona hace 30 años que no fuera adinerada y tuviese problemas de coronaria y no pudiera ir a Houston, se moría. Hoy en día los procedimientos son constantes, los trasplantes son constantes. La medicina ha evolucionado positivamente al servicio del hombre, del ser humano. El cambio en las comunicaciones, permítame ser coloquial. Me dolió mucho regalar un fax que tenía en mi casa y mi esposa y mi hija me decían, ¿pero eso para qué? Es verdad, ¿para qué? Pero en el momento que el fax llegó a mi casa, fue una novedad y una herramienta que facilitaba la vida y el trabajo. Hoy, ¿qué haríamos nosotros sin el móvil? Ha hecho mal, también porque no somos capaces de desconectar. Ha cambiado la forma de vestir. Probablemente yo hace un tiempo no sería capaz de estar acompañándolos a ustedes sin ponerme la corbata. Hoy casi que uno se ve fuera de lugar en la mayoría de los eventos donde pretende utilizar una corbata. Ha cambiado el transporte. Ha cambiado el manejo de la data en las organizaciones. Si pudiéramos interactuar más en este momento, alguien diría, Aurelio, todos los cambios han sido positivos. No, yo creo que hay cambios que son cuestionables y regreso a uno de los elementos que dije anteriormente y es el concepto de la familia ha cambiado. Hoy usted le pregunta, hola Jorge, ¿cómo estás? No, me separé, terminé mi relación, pero ¿qué pasó? Incompatibilidad de caracteres. Y si lo ponemos a definir qué es incompatibilidad de caracteres, probablemente no sabe qué es, pero se separó por eso. Y se separa hoy una pareja y al mes o a los 2 meses te encuentras en un restaurante a uno de los dos con otra persona y te la presenta como el amor de mi vida en 1 mes o en 2 meses. Sí, ese ha sido un cambio del concepto. Me asusta y soy un luchador por el respeto a la vida. Creo que el aborto es un crimen, que no hay que ponerle academia, es un crimen
no es un problema del I, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que desee. Claro que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que desees, pero no con una vida que ya no te pertenece. Entonces sí, para mí muchos de los cambios han sido positivos. Hago una broma, por ejemplo, y perdónenme un poquito el salpicón bailable en ese sentido. Yo recuerdo cuando las llantas de los carros tenían neumático. Creo que los neumáticos fueron de las pocas cosas que no se han podido inventar porque casi siempre eran porosos. Hoy en día casi nunca hay que cambiar una llanta, ¿cierto? Porque perdió su aire. El cambio, hagan ustedes un análisis. Hay personas que no son de Antioquia. En Antioquia los cambios, las costumbres alimenticias cambiaron totalmente. En Antioquia, en los hogares se comía todas las noches algo que se denomina la bandeja paisa, que es un adefesio gastronómico, pero es delicioso. El cambio entonces es una realidad. Expresiones como yo soy así, loro viejo no aprende a hablar. Si a usted le gusta como soy bien, o si no las puertas están abiertas para que salga, es la demostración de que usted está fuera de la jugada y que no ha entendido el dinamismo de la sociedad. La segunda variable es la comunicación. No es accidental que tengamos dos ojos para observar el doble, dos orejas para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Si ustedes me dicen y estuviéramos tratando un tema diferente el día de hoy, me dicen, Aurelio, en tu experiencia con las empresas de familia, ¿cuál es la causa mayor de conflicto? Y sin pensarlo dos veces, lo primero es la incapacidad para comunicarnos, la incapacidad para escuchar. Muchas veces cuando alguien está exponiendo algo, uno se dedica más en pensar cómo va a responder que disfrutar y degustar las argumentaciones de quien está hablando. Un momento para hacer un alto en el camino, para escuchar. No escuchar solamente los que tienen grandes niveles académicos. Quiero contarles esto. Tuve la gran oportunidad de asesorar una empresa, hoy se fusionó y es una más grande, que en su momento se llamaba Districóndor, de materiales para la construcción. Habíamos hecho múltiples simulaciones porque los pedidos, la entrega de los pedidos nunca se hacían oportunamente. Estaba caminando por la bodega de la empresa y se me acerca uno de los muchachos que cargaba la mercancía y me dice, usted que es un hombre amable, ¿por qué hoy ni siquiera nos ha saludado? Y le dije, Jesús, estoy preocupado. Mire el problema que tenemos y no lo hemos logrado solucionar. Y me dijo, con una expresión coloquial, ustedes son muy bobos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Que los vehículos lleguen el día anterior, siquiera a las 5 de la tarde. Los dejamos montados, o sea, cargados, para que el día siguiente puedan salir temprano. Y dejamos solamente uno por ahí para que salga a las 10 de la mañana con imprevistos y emergencia. Yo lo miré, me reí y me dijo, así es de tonta mi idea, que se está burlando de mí. Y le dije, no me estoy burlando de ti, me estoy burlando de mí y de nosotros. Que en vez de haber hablado con los que podían tener la solución, nos dedicamos a hacer simulaciones y con métodos matemáticos, teoría de colas y demás. Escuchar que a veces la verdad y el conocimiento lo tiene la persona más simple. Creo que la arrogancia es el peor de los consejeros para encontrar caminos adecuados. La tercera variable, el compromiso. Se requiere compromiso en todos y cada uno de los actos de la vida. A veces somos muy ligeros. Es el momento, es que yo me limito a hacer mi trabajo. Pues no es suficiente. Usted tiene que hacer sinergia, sumar y multiplicar. Claro que tiene que existir la descripción de funciones, ¿cierto? Pero fundamental el compromiso.
no es ponerse la camiseta, como se dice popularmente, es vivir la camiseta, el color de la camiseta, el material de la camiseta, cuál es su aporte. Muchas veces, en jornadas de planeación estratégica que lidero con las empresas que trabajo, le pregunto a las personas, vamos a hacer un ejercicio, ¿cuál es el aporte más significativo que usted ha hecho en los últimos 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año? Y les voy a decir, muchas veces me encuentro con un silencio sepulcral porque nos devora literalmente la rutina. Compromiso con la vida, compromiso con la existencia como tal, con el don de Dios de la existencia. Y a veces ese compromiso es un compromiso ligero. La cuarta variable, la creatividad. Yo no quiero que se me hiciera la pregunta en este momento, ¿se nace creativo? No me parece importante saber si se nace o no. Creo que la creatividad se desarrolla como la capacidad para trotar otras disciplinas deportivas, otros aspectos de la existencia y habilidades humanas. Creatividad es esa obsesión permanente por la búsqueda de lo nuevo y mejorar lo existente, y por entender una frase que he repetido muchas veces, que quiero que ustedes no la olviden: mis éxitos pasados no me garantizan mis éxitos futuros. Claro que hay que tener un romanticismo y un valor hacia esos éxitos, pero la velocidad de cambio y la dinámica del mundo exige que vamos adecuando el recipiente en el cual vamos desarrollando nuestro día a día. La quinta variable es la calidad. La calidad antes era como una virtud, hoy es un mínimo. Me explico, se parte de la base que si usted compra una camisa, esa camisa no se le caigan los botones, no se le pierda el cosido, no se le dañe el cuello. La calidad entonces tiene que ser inherente a todos los actos, pero aquí me detengo. La primera acción de calidad es sobre nuestra propia existencia. ¿Cómo manejo mi vida? ¿Cómo manejo la vida de mi familia? ¿Cómo manejo mi vida dentro del entorno de la familia? Perdón, ¿cómo manejo mi vida dentro de la sociedad? Soy un ser humano que doy testimonio y puedo mostrar mi vida como un libro abierto, o tengo por ahí paginitas ocultas que preferiría no mostrar. La sexta variable, el control. Entendemos que hay que planificar, pero a veces se sataniza el control y no se entiende que el control es una función administrativa tan importante como la planeación, la dirección, la organización, la dotación de personal. El control es lo que nos permite evaluar si lo que hemos planificado está acorde con lo que estamos haciendo o si hay desviaciones y tomar las medidas correctivas. Les dije que ni en este punto ni en ninguno de nuestra charla tendré verdades absolutas, pero los invito a analizar el cambio, la comunicación, el compromiso, la creatividad, la calidad y el control como variables que dan un pasaporte al futuro. Muchas empresas han desaparecido. Y tengo un comentario un poco ácido. Muchas le endosan la responsabilidad a la pandemia. Muchas le endosan la responsabilidad al gobierno de turno. Claro que nos ha afectado. No estoy negando, que quede claro que no estoy negando, pero muchas que han desaparecido es porque no tuvieron la capacidad para evolucionar, para planificar, para entender que uno de los conceptos que más se ha transformado es el concepto del largo plazo. Recuerdo cuando tuve el placer de empezar mi vida universitaria en la Universidad EAFIT de Colombia, hablaban de planes decadales de desarrollo. Yo me pregunto, con la velocidad del mundo actual,
¿quién tendría la audacia de planificar a 10 años? Claro que se puede visualizar, pero usted tiene que estar constantemente evaluando y tomando las medidas correctivas. Dentro de los elementos y los grandes desafíos está la claridad en el propósito de la organización. Yo he repetido muchas veces que no envidio la vida que tuvo Cristóbal Colón. Y me dicen, ¿por qué? ¿Qué pasó con Cristóbal Colón? Porque cuando Cristóbal Colón salió, no sabía para dónde iba. Cuando llegó, no supo dónde estaba. Y cuando se devolvió, no tenía la certeza de poder contar dónde había estado. Hay una frase un poquito coloquial y es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier sitio donde llegue es bueno. ¿Cuál es el propósito de su organización? ¿Qué quiere buscar? ¿Quiere ser la más grande? ¿Quiere ser la mejor? ¿Cómo busca y cómo construye ese propósito? El propósito es, hagámonos de cuenta, buscando similitudes amables, es el faro, es la brújula, es la guía, es la ruta que nos permite saber si vamos o no vamos por el camino adecuado. Hoy más que nunca hay que evaluar ese propósito. Se puede hacer ajustes, pero tenemos que tener un ADN, un norte que nos muestre hacia dónde va la organización. Entonces, nos obsesionamos con resultados inmediatistas, nos obsesionamos con ganar metas volantes o premios de montaña, hablando y haciendo, parodiando con el ciclismo, pero olvidamos el verdadero sentido de perdurabilidad y desarrollo de una organización. Volvemos a decir la palabra desarrollo. Creo que nos queda claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo. No se preocupe por ser el más grande, preocúpese por impactar vidas, por impactar sociedad, por dar elementos que mejoren sus aliados estratégicos, que su empresa se convierta en una empresa y en una organización en la búsqueda permanente del mejoramiento. Claridad en ese propósito. Hay algo que he repetido muchas veces en mi vida profesional y hoy lo quiero repetir con ustedes. No hay un sitio más peligroso para ver la realidad que una oficina. Una oficina con un buen aire acondicionado, un buen café y un pasante a las 10 de la mañana, música ambiental, aire acondicionado. Esas son las condiciones de laboratorio muy amables, pero realmente mi pregunta es, esa es la realidad, ese es el mercado. Entiéndame la expresión o me quiero hacer entender mejor, las organizaciones deben oler a cliente, las organizaciones deben oler a mercado, usted debe estar en la calle visualizando cuál es la dinámica. Pongo pequeños ejemplos. Ustedes van, cualquiera de nosotros hoy a una reunión y hagan o vayan a un centro comercial y miren cómo están calzadas, qué zapatos usan las personas. Voy a dar una estadística irresponsable. Me atrevo a decir que más del 95% usa y usamos zapato tenis. ¿Por qué? Por la velocidad, por el cambio, por la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo una fábrica de calzado y sigo pensando que lo que la gente quiere es cuero, suela de cuero, etcétera, etcétera. Me estoy alejando de la realidad. Estoy una empresa constructora y no entiendo el concepto de la capacidad adquisitiva de la gente, al entorno al que voy dirigido, las posibilidades de financiación. Por Dios, hora de, como lo he dicho ya, de abrir puertas y ventanas, de analizar la realidad de ese entorno. Un elemento importante es entender
que todas nuestras acciones son una semilla que genera frutos y se transforma con persistencia y método. Analicemos esto. Les pregunto para que cada uno de ustedes se responda, ¿la suerte existe? Hay veces que hay situaciones que le hace pensar a uno que la suerte existe. Pero lo cierto es que los resultados son el efecto de las semillas que sembramos, del equipo que logramos integrar, del propósito que tengamos, de la capacidad para evaluar el mercado. Yo estoy convencido totalmente que los resultados inmediatos no son perdurables. Importancia, la persistencia, el método, insistir y nunca desistir. Créame, y estoy totalmente convencido que soy testigo de que el afán loco, y lo entiendo, de las organizaciones por resultados inmediatos. Vinculamos el día de hoy un asesor comercial o vendedor, como lo queramos llamar. Buscamos un maletín usualmente en la bodega del almacén viejo que está lleno de facturas y de papeles ya en desuso. Eso se le entrega el día lunes. Y al viernes se encuentra el jefe con esta persona y le, ojo, recuerda que aquí tenemos estos resultados. El hombre lleva una semana, ni siquiera se ha hecho la inducción y ya estamos, hablo del hombre como ser humano, ya estamos esperando resultados. Analicemos cuáles son las semillas que las organizaciones siembran y que estamos sembrando. Esos son los que van a generar los frutos. Si usted siembra semillas húmedas y malsanas, no pretenda que los frutos sean adecuados. Hay algo que quiero enfatizar en este momento. Cuando empezaba mi vida y todavía en la vida académica, cuando le preguntan a alguien que defina administración, van a un texto icónico de Puncio O'Donnell que se llama Principios de Administración. El libro es viejo, pero los principios siguen teniendo validez y encontrarán esta definición. Administración es un proceso de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar a través de los recursos, ojo, subrayo, recursos humanos, materiales y técnicos. Llevo una vida de ejercicio profesional discutiendo el tema de que el ser humano, ustedes y yo, no somos recursos. No nos podemos comparar con un computador, con una tableta, con un portátil, con un simulador. Miren, en cambio, un poco la definición con una sola palabra. Administrar es un proceso de planear, integrar, dirigir y controlar a través del talento humano y de los recursos materiales y técnicos para el logro de un propósito. ¿Se dan cuenta que cambiar una sola palabra cambia el significado y el sentido y la interpretación del concepto? Ustedes y yo no somos un recurso. Ustedes y yo somos la razón de ser de esta reunión. Así de sencillo. El ser humano, agente transformador y único agente transformador de desarrollo, de cambio y el logro de propósito. Entonces entendamos que es algo de la física, que toda acción genera una reacción, pues toda acción genera unos resultados. Analicemos cuáles son las acciones que estamos tomando. Si nos sentamos a esperar que la suerte nos favorezca, probablemente vamos a pasar nuestra existencia como espectadores. Como espectadores, totalmente como espectadores. Fundamental que entendamos la diferencia de dos conceptos que a mí personalmente me obsesionan. Gerente
y líder. A usted de gerente llega a una organización por un nombramiento, con seguridad merecido. Pero el liderazgo es un proceso que tiene que partir de su conciencia. Digamos que un gerente administra, repite, mantiene, acepta la realidad. Pero yo invito a que entendamos que el líder innova, es original, cambia, desarrolla. Entonces alguien dice, ¿será que Aurelio va a decir si el líder nace o se hace? Estoy convencido que ustedes y yo, en cualquier momento y etapa de nuestra vida, tenemos derecho a ser y a formarnos como líderes. El liderazgo es un liderazgo transformador, un liderazgo que parte también de los valores, de la claridad en el propósito y en la esencia. El gerente soporta los controles, probablemente tiene una visión cortoplacista, pregunta cómo y cuándo. En cambio, el líder, en una forma apasionada, investiga el entorno, descansa en la confiabilidad, la importancia de tener un equipo en el cual yo creo, de integrar un equipo en el cual yo puedo confiar, no caer en frases vulgares como es que no hay con quién trabajar. Pregunto, ¿el problema será de su equipo o de quien dirige el equipo? No deleguemos esa responsabilidad, asumámosla con potencia y compasión. El gerente limita, acepta el status quo, clasifica como un buen soldado. Y no es malo, hay que buscar niveles de estabilidad, pero el líder tiene una visión de futuro, pregunta qué y por qué, y es original. Cualquiera de la huella digital de quienes estamos hoy es diferente la una de la otra. Pues yo les digo, si a mí hoy me dicen, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la ausencia de líderes generosos. Cuando digo líderes generosos son los líderes que están pensando en su comunidad, que están pensando en su impactar, vuelvo a repetir, impactar vidas. A veces siento que mucho de lo que hoy vivimos en nuestro país hemos comprado el tiquete para estarlo viviendo, porque a veces veíamos las situaciones como algo lejano, cuando las situaciones complejas estaban a la vuelta de la esquina y las podíamos observar. Vuelvo a repetir, creo en el futuro, pero hoy más que nunca tenemos que hacer un alto significativo para tener claro el concepto real de liderazgo, de entender que nuestro compromiso es con la vida, con la existencia. Vuelvo a repetir, no sé por cuántas veces, por impactar vidas y no por dejarnos consumir de la cotidianidad y de la rutina. Fundamental como una forma de afrontar la planeación. Sí, la planeación estratégica, pero la velocidad, ojo a esto, la velocidad de cambio hace que tenga que estar unida al concepto de la planeación emergente. ¿Qué quiere decir? Usted tiene un plan A, pero la velocidad del cambio hace que usted tenga que tener también al lado en su escritorio el plan B, el plan C, el plan D y el plan E, y tantos cuantos sean necesarios para un mundo totalmente cambiante. Ustedes y yo conocemos empresas que han desaparecido. Nadie de nosotros hubiera visualizado en una forma clara la posible realidad del sector textil de nuestro país. Claro que existen variables macroeconómicas, variables de entorno, pero mientras
En otros países estaban con telares de lanzadera, innovando y buscando. Perdón, en telares circulares, aquí seguíamos con telares de lanzaderas, apegados a una historia. A esto lo hizo mi papá, fue la tradición de familia. Ok, valore esa tradición, pero entiendan que hay que ser disruptivo y hay que adecuarnos a las exigencias del mundo. Existió una época en que la durabilidad de una tela era una variable. Pues no es importante, no es tan importante. Cuando empecé mi vida profesional, las empresas de moda hacían 2 colecciones en el año. Créanme que hoy hacen 6 y 7 colecciones más pequeñas para arriesgar menos e impactar adecuadamente. Y si fallo en una colección, pues no fallar en la que sigue. Amigos, ¿cuál es la capacidad nuestra para tener una planeación emergente? Para saber que dentro del cubilete, del sombrero, tengo guardado alternativas que van a permitir afrontar, desarrollar y transformar. Ah, Aurelio, estás diciendo que la planeación estratégica no es importante. Por Dios, nada más erróneo. Es importante, pero es el punto de partida, repito, el punto de partida que nos permite prepararnos para las contingencias, las sorpresas, los conejos que salen en el mercado y yo poder, bajo todo punto de vista, buscar esas alternativas. Coherencia y compromiso con los procesos. Si ustedes se dan cuenta, probablemente la palabra compromiso y procesos son las dos palabras o los dos conceptos y tal vez con propósito que más hemos repetido el día de hoy. El tema de la coherencia, pensar, decir y hacer, eso es sabiduría en la medida que yo hago lo que digo y digo lo que pienso. Coherencia, coherencia, organizaciones que hablan de cultura organizacional, pero se convierten a veces en francotiradoras de esa cultura organizacional. Organizaciones que tienen que entender que lo único que no es negociable es el valor del ser humano dentro de la organización. No nos asuste el tema de la inteligencia artificial. Le propondré al doctor Hernán un invitado totalmente entendible su forma de exponer, Alexander Íñigo Koch, experto en el tema de una inteligencia artificial con una visión humana y coherente. Bienvenida a la tecnología, bienvenido al cambio y bienvenida a la transformación, pero ¿cuál es su coherencia? Les quiero contar una anécdota que impactó mi vida. Tuve el gran placer. En mi generación en EAFIT teníamos lo que se denominan 2 semestres de práctica. Mi primer semestre de práctica lo hice en una empresa muy respetable que se llama Johnson & Johnson. Me tocaba recepcionar las quejas era un hombre muy joven, recepcionar las quejas de los clientes y llegó una queja de que la cinta adhesiva de los pañales estaba generando una pequeña alergia o sarpullido. Se hizo el análisis y se vio que había podido tener una contaminación con algo que es una silicona. La orden fue recoger todos y cada uno de los pañales que existieran en los puntos de venta. Y yo por mi responsable juventud dije, bueno, ¿y por qué no los donamos para instituciones? Y la respuesta habla de lo que es coherencia. Yo hoy no hubiera hecho esa propuesta, la hizo un muchacho que estaba haciendo y recogiendo su vida laboral. La respuesta que me dieron, y es que tú crees que a las personas menos necesitadas no les das sarpullido. Eso se llama coherencia. Y me tocó ver cómo se destruyeron la totalidad de esos pañales y desde esos días dije, estos productos son confiables, estos productos son coherentes, este actuar es coherente. Vemos noticias a toda hora sobre los productos y es algo que sería
daría pie para otro espacio, y es, amigos, he sostenido durante años que las utilidades no son el objetivo de una organización. Las utilidades son la consecuencia. Claro que se trabaja para generar rentabilidad, pero esa es la consecuencia de mi coherencia, de mi innovación, de mi respeto por el propósito, de mi valor por los procesos. Yo quisiera que en sus mentes y en sus corazones se quedara el concepto de transparencia. Existió en nuestra cultura una sociedad donde se podían hacer negocios de palabra, que la palabra era suficiente. Hoy todo tiene que ser, vamos a la notaría, hagamos esta promesa, hagamos tal cosa. Sí, es la realidad. Probablemente no vamos a devolvernos hacia el pasado en eso, pero su organización es transparente. ¿Cómo es su relación con los proveedores? Los clientes pueden consumir sus productos o utilizar sus servicios con tranquilidad. Transparencia es entender que su vida y sus aliados estratégicos pueden mirar su organización por el norte y por el sur. Por cada uno de los puntos poderlos mirar como debe ser la vida de cada uno de nosotros, sin guardados, sin temores. La transparencia permite desarrollo, permite sostenibilidad y permite que su organización esté preparada para afrontar situaciones complejas. Aurelio, pero es más fácil si uno no es transparente, si no se aplica la viveza. Probablemente sea más fácil, probablemente sea más anecdótico, pero sí les garantizo, bajo todo punto de vista, que eso no genera ni desarrollo ni perdurabilidad. Empresas que han logrado trascender porque son de una palabra, porque responden, porque la sola imagen corporativa, la marca, es garantía de transparencia. Esto parece en este punto como si estuviéramos volviendo al inicio. Evolucionar permanentemente. Alguien me decía una expresión que a mí me gustó mucho. Me dijo, mire, si usted en tecnología quiere tener lo último, no compre nada. Porque lo que es último hoy, mañana es la versión anterior. Estamos evolucionando. ¿Cómo está evolucionando? Por ejemplo, hay una tendencia que ameritaría una discusión profunda y es el trabajo remoto. El trabajo remoto tiene grandes ventajas. Una es, por ejemplo, la que nosotros estamos haciendo en este momento. Bienvenida a la labor remota. Pero pienso que la interacción física de los seres humanos en las organizaciones potencia resultados que se pueden tener híbridos, o sea, tener un día por fuera, ok, pero creo que hay que volver a disfrutar la piel, el contacto, el interactuar, el estar yo al lado de alguien en mi escritorio y preguntar, Margarita, ¿tú cómo harías esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu análisis? Evolucionar permanentemente. Valoremos el pasado, valoremos nuestros ancestros, pero entendemos que eso ya no está. Tenía la gran oportunidad cuando tenía el espacio en la emisora cultural Radio Bolivariana, siempre terminaba el año invitando a un hombre maravilloso, don Agustín Jaramillo Londoño, y como ya era una época de diciembre donde la gente no quería oír hablar de administración, nos dedicábamos a hablar de la cultura antioqueña, de cómo se habían hecho las grandes empresas. Y les digo, acéptenme en una expresión muy coloquial, muchas de las grandes empresas se han hecho con la cédula. Con la cédula es sin los recursos suficientes, pero con una palabrita mágica que la dijimos al principio y la quiero repetir en este momento, y es pasión. ¿Cuál es la pasión con que actuamos?
Yo veo, y le hago un homenaje al doctor Hernán, de la pasión con que intenta liderar este grupo, a veces, casi que tocando puertas, para que nosotros abramos la mente y los corazones. ¿Qué gana él? Cumplir con su propósito de vida, nada diferente. La evolución entonces tiene que estar unida a la pasión por ese propósito, a entender que los valores sí son grabados en mármol, que nos pueden ser de acuerdo a las condiciones y a las situaciones del mundo. Fundamental, una estructura organizacional sencilla, simple, clara, y vuelvo a utilizar transparente, sin muchas burocracias. Créame, muchas de las crisis de algunas organizaciones son por tener unas estructuras extremadamente pesadas, como hablamos muchas veces, con más caciques que indios. Organizaciones con estructuras muy holocráticas, muy sencillas, es fundamental. Es fundamental. La posibilidad de potenciar gente, de trabajar con los mejores. Y estoy totalmente convencido, si me lo preguntaran, que es mucho más importante la actitud con C que la aptitud con P. La aptitud con P se aprende. Usted puede desarrollar habilidades, pero la actitud es esa visión y ese espíritu que usted tiene para afrontar su vida, su existencia, para trabajar mancomunadamente y para, repitiéndoles algo que di ahora, para sumar y multiplicar. Estructuras simples. Evaluemos cómo tenemos las estructuras. Evaluemos cómo tenemos, cómo esa estructura apoya y facilita el logro del propósito. Una expresión cada vez hoy más usada, el tema del gobierno corporativo. Y permítanme, me salto un momentico al patio de las empresas de familia. En las empresas de familia hay tres ámbitos, que son empresa, familia y propiedad. A veces las familias aisladas de la realidad de la empresa. A veces la empresa manejada como una familia. A veces una propiedad confusa que no genere estabilidad en el tiempo. Sería un motivo de que tuviéramos un encuentro única y exclusivamente para hablar del valor del gobierno corporativo. A nivel de familia, el consejo de familia, que veo en nuestro medio una sociedad muy machista, donde la mujer ha estado en muchos casos aislada de la realidad de la empresa. Y fallece el pionero y hay ausencia de estabilidad porque el pionero no transmitía la realidad de lo que estaba sucediendo. Valiosísima la junta directiva. La junta directiva como un cuerpo de apoyo y consulta, no como un sitio de seres humanos socialmente muy elitistas, donde no se comprometían con el día a día y con la dinámica de la organización. El gobierno corporativo es, pues, también garantía, digamos, quitemos la palabra garantía, que es ostentoso, pasaporte de perdurabilidad y desarrollo, de perdurabilidad con base en procesos, de desarrollo con base en cimientos y de una acción llena de pasión. Importante en el gobierno corporativo entender que a cada miembro de una organización y de una familia se le debe respetar su proyecto de vida. Ser hijo de empresario no necesariamente me da el ADN para yo ser empresario. Estructura organizacional y gobierno corporativo. En ese orden de ideas yo quisiera devolverme un poco para ir redondeando y concluyendo. Por favor, si del día de hoy nos queda básicamente el ver el cambio como una oportunidad, la comunicación como el pilar para hacer sinergia, sumar y construir, el compromiso como algo esencial para respirar el propósito de la organización, la creatividad como ese aliado fundamental para el cambio y el control
como la forma de entender que lo que yo he planificado estamos haciendo. Y la calidad ya deja de ser la virtud, es simplemente un requisito, algo inherente a mi propuesta de valor. Entonces, con esto abrimos ya con el doctor Hernán la posibilidad de que hablemos y les digo, sí es cierto que hay desafíos, sí es cierto que hay complejidad, pero tenemos dos alternativas. La una, buscar la ruta, comprometernos con las variables que acabamos de hablar, escuchar a nuestro equipo, no aislarnos en castillos de cristal y entender que tenemos un compromiso con un país y con una sociedad de generar equidad, desarrollo y futuro. Señores, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aurelio. Espero, doctor Hernán, no haberle hecho una travesura en materia de tiempo. No, está perfectamente bien en cuestión de horario. Voy a pedirle el favor de que deje de compartir para que entremos entonces a formular las preguntas que los participantes quieran formular. Perdón, ahí deje de compartir, ¿cierto? Sí, señor. Listo, hay un punto donde de pronto el doctor Rodrigo y yo tuvimos alguna discusión en una época, y es en relación con una consideración que usted hace acerca de recurso humano, talento humano y ser humano. El doctor Rodrigo, si recuerda, me insinuaba que cambiáramos el concepto de talento humano por el de ser humano. Yo le replicaba que me parecía que era importante seguir llamando talento humano, porque no era solamente el talento como inteligencia solamente, sino que era el talento desde el punto de vista también el talento físico para realizar las cosas. No sé si de pronto el doctor Rodrigo quiera participar. Adelante, doctor Rodrigo, si lo desea. Bueno, a ver, primero, a mí me encanta ver al doctor Aurelio, he tenido siempre un gran aprecio por él y comparto muchísimo de la filosofía que ha defendido siempre. Yo lo que digo es lo siguiente: uno, que realmente yo sí creo que las personas somos un recurso, porque pues yo tengo un problema y recurro al médico, eso no habría que discutirlo. Lo que tiene que quedar claro es que no solo es recurso, sino que tiene que ser fin, y que realmente el trabajo tiene que siempre ennoblecer la vida de las personas y permitir enriquecerla. Y por supuesto estoy hablando de todo menos de lo material, aunque también. Pero yo creo que el talento humano es como quien dice la parte útil, aprovechable de las personas. Entonces yo desarrollé una propuesta que es la gestión del ser humano para la productividad, que es aprovechar, es decir, es que el ser humano sea centro y sea medio para el logro de todo lo demás. Pero yo creo que hay un concepto que hay que defender, que es la productividad personal, colectiva, nacional, etcétera, que es simplemente la capacidad de todos los días hacer más con menos y para bien de todos, ¿correcto? Entonces yo creo que el talento humano fue una evolución, pero me parece que se ha quedado corta, porque sigo viendo con mucho dolor que la gestión humana en la gran mayoría de las empresas que conozco, nacionales e internacionales, a través de mi experiencia personal y de la experiencia de muchos parientes y amigos en el exterior, sigue siendo el área de la administración más pobre y que menos ha evolucionado en la práctica. En la teoría, maravillas. En la práctica, desafortunadamente, es increíble cómo se sigue desaprovechando a la gente. Y termino con mis dos grandes axiomas que las he sostenido desde hace muchísimos años, tanto en la práctica como en la docencia. Primero, lo único productivo es la gente. Lo único productivo es la gente. La máquina, el espacio, el dinero,
no es productivo por sí mismo, es solo productivo en la medida en que la gente interviene. Y lo segundo, el ser humano siempre puede ser más productivo, porque en la medida en que pierde de pronto capacidades físicas, desarrolla la madurez y desarrolla la sabiduría real y modera algunos instintos, y eso lo hace mucho mejor. Y es una de las grandes tragedias en nuestro medio, que las personas de 40 o 45 años ya están desechadas por viejos, cuando hay una enorme sabiduría para aprovechar, y tantos ejemplos de personas muy mayores que siguen haciendo unos aportes absolutamente increíbles a la humanidad. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo quisiera decir algo con relación a lo que dice Rodrigo. No sin antes decir que siento también mucho placer de verlo y escucharlo, que me trae a la mente hace muchos años. Me invitaron a una charla a la Escuela de Ingeniería y la deliciosa sorpresa fue encontrarme a Rodrigo, que era el docente de esa charla. Nunca lo voy a olvidar. Después en el tema de los seguros y demás, ha sido un hombre que ha hecho una historia mostrable y respetable. Rodrigo, no vas a tener con quién discutir tu planteamiento. ¿Por qué? Porque en esencia estamos diciendo lo mismo. Y no es por congraciar. No nos quedemos en el tema semántico. Lo que quiero cuando digo esa diferenciación es entender que el único generador de desarrollo es el ser humano y que como tal debe ser evaluado, tenido y considerado. Y también estoy de acuerdo con algo que tangencialmente tocas, Rodrigo, y es que hemos tenido muchos desarrollos, pero en forma, que el tema de la reglamentación de la salud y la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Si ustedes a mí me dicen, Aurelio, en su ejercicio profesional, ¿qué es lo más difícil? Es lograr la integración del ser humano a que entienda el reto de su desarrollo personal, de su contribución. Redondeando, es entender que la razón de ser es el ser humano, que el ser humano no es sustituible y que todo lo demás de esa amalgama de la definición son accesorios que necesitan un conductor y el conductor es el ser humano. Mil gracias, doctor. Por favor, Rodrigo, adelante. Yo quisiera complementar con lo que yo digo. Hay dos extremos en la gente, extremos. El uno es el esclavo. El esclavo es el que está obligado por otros o por él mismo, por temor. No me voy de aquí. Se me interrumpió la conexión. Adelante, siga. Lo estamos viendo. Se me perdió la conexión un momento. Mire, estoy hablando de, uno es el esclavo que no se va por temor o porque, es decir, porque no ha entendido su propio valor o porque lo tienen amarrado de alguna manera. ¿Cuál es el extremo contrario? El extremo contrario es el misionero. Y siempre aclaro, no estoy hablando del que se va al África a llevar un mensaje. Estoy hablando de esa persona que dice, se murió mi hermano y dejó 3 hijos y yo me hago cargo de esos hijos sin pensar en condiciones ni económicas, ni de vacaciones, ni de prestaciones de ninguna naturaleza. Y es el trabajador que dice, esta empresa está en dificultades, yo voy a aportar lo necesario sin pensar en ningún tipo de remuneración, me voy a entregar con alma, vida y sombrero porque entiendo que esta empresa tiene un significado social importante. Y entonces, desafortunadamente, todavía mucho la gestión humana le apunta a tener más esclavos, cuando el que verdaderamente produce, no solo para sí mismo y para la organización, sino para la sociedad, es el misionero, que se entrega con alma, vida y sombrero para que rime y no está pensando nunca en condiciones. Yo veo la mujer dedicada a los últimos días de su madre, trabajando 18 horas diarias sin quejarse. Y vuelvo y digo, sin esperar ninguna recompensa, sin negociar nada con nadie. Y eso los ejemplos los conocen ustedes y los conozco yo por miles porque además los colecciono. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que no entendamos que la gente está llamada a ser misionera en el sentido de que le dé trascendencia a lo que hace para que verdaderamente él haga, no pensando, yo no trabajo para Aurelio Vélez, yo trabajo para mi proyecto de vida, para construir un mundo mejor, y le agradezco a mi
al empresario Aurelio Vélez, que me da la oportunidad de hacerlo en relación con él, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que yo he predicado mucho sobre eso, he insistido mucho tanto en la práctica como en la academia, y a veces me da un poco de desconsuelo ver que sigue viendo, por ejemplo, una enorme rotación en muchas empresas sin que se den cuenta que eso es terrible desde todo punto de vista para la ella y para las mismas personas. Pero bueno, eso quería complementar. Le agradezco mucho al doctor Aurelio su concepto y quedo muy atento y agradezco mucho la oportunidad, como siempre, doctor Hernán. Doctor Rodrigo, me estaba riendo un poco porque en el fondo usted estaba expresando algo que uno ya desde esta altura de la rueca de la vida, uno nota que ha luchado y luchado, que ha trabajado, que de pronto hay cambios en su entorno cercano, pero que los cambios en el país que uno pretendía no han llegado. ¿Quién más quiere compartir? Adelante, Augusto. Sí, a ver. España. Primero, bueno, me gustó mucho la conferencia y estoy plenamente de acuerdo, o sea, con todo lo que ha planteado es una cosa evidente, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, puntos como los negocios de palabra, ¿no? No sé en Colombia, pero yo esto lo viví en los años, hasta los años 80 en Europa con los alemanes. A los alemanes nosotros hacíamos negocios que dabas la mano y era un negocio para todo el año. Eran cientos de millones de pesetas entonces, ¿no? Y esto ha desaparecido, incluso con los alemanes. O sea, ahora efectivamente ni contratos valen. O sea, yo no creo en ningún tipo de contrato. O sea, eso tiene que ser una cosa que pierdes todo el dinero en hacer los contratos. Pero me ha llamado mucho la atención porque es de conocer los negocios, ¿no? Y otra cosa que es clave en todo, que me parece muy interesante, son evitar las estructuras pesadas. Y esto es un tema también muy interesante, porque en muchos sectores, y que he hablado también del textil que yo conozco y del curtido, que he trabajado muchos años, sin embargo, claro, es clave para supervivir. Es como los países, ¿no? Cuando tienen una administración que es pesada es un desastre. Y además es que necesariamente lleva ese tipo de administración en cuanto el país se hace rico. Entonces cambia todo el sistema. Pero la realidad es que hay periodos en las empresas, en los países, donde se puede ganar dinero. Y hay otros periodos es bastante difícil ganar dinero. Y ese es el entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, entre la complejidad, que también he hablado, reguladora, pues ya le podemos decir a los ganaderos y a los agricultores todo lo que queramos de todo, fórmulas, tecnología. Claro, sin tecnología sería el desastre padre, ¿no? Pero literalmente se arruinan por una legislación porque interesa que se arruinen. Quiero decir con esto que hay otro factor que es muy importante para el empresario, que es conocer verdaderamente el entorno, verdaderamente dónde está y conocer la competencia en otros lados. Esto es clave, porque si uno, por ejemplo, en el sector curtido, yo recuerdo que por mucha tecnología que tú tuvieras y demás, yo ya he visto pasar centralizado el curtido en Alemania, lo vi pasar en Portugal, lo vi pasar en España, lo vi pasar en Turquía y al final se ha ido a India. Necesaria e inexorablemente, y el textil le pasa igual. Y eso es un hecho. Entonces, es mucho mejor conocer el panorama de cómo funciona el textil en China a estar luchando y darse contra la pared en Colombia o en donde sea, ¿no? Conocer la competencia en otros países es clave. Y conocer el entorno económico del país también. Hay países, todos pasan por una transición donde la sociedad se va haciendo rica, las empresas crecen, se desarrollan y luego llegan a un límite, se estancan y ya puede uno dar vueltas a la peonza, que es los márgenes se hacen mínimos, que es otro de los problemas, ¿no? Entonces, estando de acuerdo completamente, ¿no? O sea, es indiscutible todo lo que ha dicho. Lo que sí es cierto es un poco lo que quiero decir, que tampoco el empresario se debe considerar como un tonto o un incapaz por no lograr que su empresa sea brillante, porque verdaderamente el entorno, y no hablemos de las financiaciones, claro, que también la hemos tocado de pasada, ¿no? Verdaderamente los entornos cuentan muchísimo, muchísimo. Y conocerlos es clave para una empresa, para poderse mover. Augusto, cuando hablas de entorno, te estás refiriendo también a
a las leyes y al gobierno. Todo, todo. Hay momentos en los países que se favorece y hay momentos en que no interesa que se favorezca. Por ejemplo, aquí en Europa la empresa mediana pequeña no interesa. Y todo son trabas, desde empezar a hacer una empresa es traba tras traba, las tasas son traba tras traba, la complejidad, o sea, ya no lo conocen, la legislación ya no lo conoce ni el mismo Estado. O sea, yo hace poco he ido a un notario y no sabía cosas, una cosa increíble, ¿no? Y encima con Europa por encima, que está imponiendo. Por ejemplo, los ganaderos literalmente se están arruinando. De pronto, las vacas locas, y hay que matar a todas las vacas aquí, porque interesa que las vacas sean de Polonia. Y ya puedes darle vueltas, y ya puedes tener familia, ya puedes tener tecnología, que la leche te la van a pagar. No tienes capacidad ni de negociar, te la van a pagar a 0,1 euro, y ya está. A eso me refiero, ¿no? Si tú no conoces el entorno, a eso me refiero, ¿cuáles son los intereses? Por ejemplo, aquí la industria, cuando entramos en el mercado común, pues un poco te distribuye. Bueno, tú vas a ser un país de servicios y la industria se fue yendo y se ha ido yendo. Y ya puedes ir en contra, es imposible. O sea, es todo como... Y esto le pasa a todos los países que crecen. Yo digo para que ustedes en Colombia, que yo creo que es un país en crecimiento, Colombia, bueno, pues lo van a pasar, ¿no? Si algún día hacen un Mercosur o entran, yo qué sé, pues al final verán que está todo limitado y que está mucho más atado todo, ¿no? Mucho más difícil, que es un poco... Y la globalización, bueno, tendríamos otra conversación, ¿no? Lo que ha significado. Te cuento, Augusto, que en este entorno nuestro de Colombia, el 65% de las empresas que hay hoy en el país están en la informalidad. Hay algo en el entorno que les está haciendo llegar allá. ¿Quién quiere participar? Sergio, ¿quieres hablar? Sí, señor, quería hacer un comentario. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos y un agradecimiento al doctor Aurelio por su charla, que sabemos que es el fruto de un montón de años de experiencia amplia. Muchas gracias. Y quería hacer justamente un comentario. Ahí no oigo a Sergio. Sergio, apagaste el micrófono. Se te apagó el micrófono. A ver, no lo había tocado y se apagó solo. Bueno, listo. Gracias. Entonces, no, quería hacer un comentario justamente pegándome de lo que acaba de comentar, de lo que acaba de hablar Augusto, en términos de cómo ese entorno va cambiando. Porque aquí en Colombia también estamos viendo, y por sobre todo hablo de aquí en nuestro entorno más próximo en Antioquia, Medellín, que ha sido una ciudad tradicionalmente industrial desde hace unos 130, 140 años, hoy en día nota uno en el entorno cómo todo se ha volcado a servicios. Entonces las empresas grandes, ahora que mencionabas, por ejemplo, el caso de las textileras, es exactamente lo que le pasó a las textileras acá en Medellín. Simplemente desaparecieron, pero no había una noticia en el periódico que Coltejer, tal vez la más grande que hubo en Colombia, una de las más grandes de Sudamérica, se va a dedicar al negocio inmobiliario porque ya salió de los textiles. Entonces, quería preguntarle al doctor Aurelio, dentro de su experiencia con todo lo que tiene que ver con las empresas de familia y con el, digamos, fomento de ese emprendimiento, de esa industrialización, como qué mensaje darle hoy a los muchachos, a la gente joven, como qué mensaje se le puede dar como para que todo no se vuelque a solamente servicios, porque es que de servicios no vamos a comer, ¿no es cierto? De servicios no nos vamos a vestir, ¿cierto? Entonces, la industria dura, ¿cierto? La que está representada en productos concretos sólidos, eso está concentrándose según el ciclo económico, pues parece ser, está circulando hacia los países de menor desarrollo, pero entonces en estos entornos en donde estábamos nosotros antes, en donde se producía y había servicios también obviamente, pero hoy en día
ya la gente no quiere ver sino servicios. Entonces, repito, ¿qué mensaje se le pudiera dar a los jóvenes como para volver un poquito a esa época y retomar como ese esfuerzo de volver a lo que es verdaderamente industria, que es lo que genera empleo, lo que finalmente ocupa la mano de obra y pues permite que una economía sea dinámica? La pregunta es totalmente sensata y totalmente enfocada, lo que no quiere decir que la respuesta sea evidente y clara. Primero, hay que volver al concepto de claridad en los propósitos. Mire, hay algo que me impresiona en mi labor como consultor de empresas de familia. Los padres que no creen en los hijos y dicen, es que no resistimos tantos doctorcitos, ¿sí? Y acépteme en esta expresión. Y los hijos dicen, es que mi papá dice, aiga, dentre y doctor. Puede decir aiga, dentre y doctor, pero fue el pionero que tuvo la visión para ver, ¿cierto? Una visión de lo que hoy son muchos y fueron muchos negocios. Primero, la importancia de la interacción generacional, la importancia de entender, que tú lo dijiste muy acertadamente, de empresas generadores de empleo. Y voy a decir lo siguiente, puede que no sea una frase para un afiche, pero la única alternativa real de desarrollo, de paz y de equidad es el empleo digno. Me hago entender, una sociedad no se sustenta con base en subsidios. Esas son cosas efímeras y momentáneas. Entonces, vuelvo a la génesis de mi trabajo todos los días. Comunicación en empresas de familia, la comunicación en empresas de familia. No podría contar ejemplos por reserva de tipo profesional y algunos son demasiado evidentes. Hijos que dicen, yo no entiendo a mi papá por qué todavía está en la empresa. Y como yo intento ser el mismo en todas partes, le digo, por una pequeña pendejadita, porque es la empresa de, y porque todavía aporta, y porque no hay que hacer el concepto del edaísmo. Entonces, sin hacer una respuesta gaseosa, quiero decir la importancia de claridad en un propósito. Es que dijiste, te diste la misma respuesta, son industrias que generan empleo. Yo digo, es que la sociedad no resiste que todo el mundo quiera ser community manager o diseñador de contenidos o cosas, eso no es malo, pero eso es una pequeña ramita. Miren, yo por ejemplo, y ahí sí les puedo ser invidente, yo estoy en la junta directiva de 2 inmobiliarias, para mí muy importantes, inmobiliarias de bien. Y he empezado a entender que el sector inmobiliario es como un termómetro de la realidad económica del país. Les doy una buena noticia. Había un momento en que no existía inventario para el arriendo de inmuebles. Hoy hay inventario. Y hay un fenómeno sociológico y se los voy a comentar. Como hablamos de esta generación que cree que la independencia es irse a vivir a un sitio solos. Y se dan cuenta que, como decimos nosotros los paisas, la luna no es pan de queso. Entonces muchos están volviendo a regresar a su núcleo familiar y hay un inventario. Segundo, se están reactivando proyectos de construcción. Ustedes recuerdan, lástima, lo recordamos más como maravilloso compositor de Noches de Cartagena, y cuando voy por la calle a Jaime R., al exgobernador Jaime Rudecindo Echavarría, cuando decía que la gobernación se debía ir por Oriente. Recuerdan que todo el mundo decía que Jaime R. estaba loco, pero él tuvo la visión del desarrollo que iba a tener el Valle de San Nicolás, que es distinto al Valle de Aburrá, que es una coquita, que es encogido. Créanme, el sector, los proyectos inmobiliarios en Oriente, ya Oriente no es, como decimos popularmente, un temperadero, ¿cierto? Ya Oriente es un barrio,
entre comillas, de Medellín. Entonces, creo que el mensaje es entender, trabajar en una forma unida. Segundo, ojalá algún día tuviéramos un espacio para que habláramos solamente de gobierno corporativo, la importancia del gobierno corporativo. Cuarto, no caer en el error de una generación que le preguntan ¿de dónde sale la leche? Pues de la nevera. No, es que antes de que la leche salga de la nevera tenía que salir de una ganadería que es compleja y que a los ganaderos de Colombia les ha tocado bailar con la más fea, como se dice popularmente, con el tema de la inseguridad de las regiones. Entonces, lo que tú dices es totalmente válido, es recuperar esa esencia y entender que los procesos productivos generan empleo, el empleo genera paz y la paz genera desarrollo. Me interesa, sí, me interesa mucho comentar con el doctor Vélez y con todos ustedes el tema del sector inmobiliario, porque lo he vivido también en muchos países y yo creo que tiene un factor político enorme. Es decir, con el sector inmobiliario se hace política, y política de Estado. Se le da un cierto valor o se enfoca toda economía hacia un valor. Y con esto hay que tener mucho cuidado, que no sé si está pasando en Colombia, ¿no? Pero suele ser un crecimiento del sector inmobiliario que se asocia a un crecimiento del bienestar, suele ser un crecimiento de una política de endeudamiento. Así que les digo a ustedes, entre comillas, cuidado con Petro ahí, porque probablemente está cambiando el tipo de economía a ese tipo de economía, que es el globalizador de endeudamiento. Y eso es un crecimiento tremendo en unos años, y después suele ser un desastre que nos pilló a todos en la crisis esta del 2008 y demás. Pero eso te hace una forma de vida, una forma de sociedad y claro, y en cierta forma una pérdida de vidas. O sea, el sector inmobiliario, que no sé si es el de Colombia ni nada, hay que tener muchísimo cuidado con él porque se enfoca, es una política claramente de Estados. No se le da valor al dinero y se le da valor a un refugio que es una casa. Y esto sí que genera un tipo especial de sociedades. Muy interesantes, muy interesantes. Bien, ¿alguien más quiere participar? Yo quisiera referirme a dos temas. Pregunto si me están escuchando. Sí, señor, perfecto. Muy bien, el primero Aurelio, tiene que ver mucho. Doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo fue vicepresidente de Relaciones Industriales de Fabricato. Muy bien. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces me quiero referir un poquito a dos temas. Rodrigo, antes de que empiece, déjeme hacer un recuerdo, ya que me dice usted de Fabricato. Tuve el gran honor de que fuera mi profesor tanto en San Ignacio como en EAFID, Raúl Hoyos. ¿Debiste haber trabajado con Raúl o no? Claro que sí. Muchos años. Un hombre para mí. Y yo lo conocí muchísimo. Un hombre profesional trabajando. Se hizo profesional trabajando en Fabricato. Estudió Derecho. Estudió Derecho cuando daba clases en San Ignacio. Adelante. Muy bien. Entonces quiero referirme un poquito al compromiso de las personas dentro de las organizaciones. Resulta que las personas dentro de las organizaciones no se comprometen más porque no tienen información, no han traducido ese trabajo que desempeña, cómo contribuye en su proyecto de vida. Las personas en las organizaciones no conocen la estrategia de la organización. La estrategia de la organización la guarda el gerente en su escritorio y solamente cuando la junta directiva solicita información del plan estratégico, la desempolvan y asisten a una reunión. Pero si usted le pregunta a un profesional recién entrado a una empresa, ¿por qué elegiste esta empresa? No te sabe decir en la mayoría de los casos. No sabe, no tiene información. Cuando ese señor entienda cómo su trabajo contribuye a su proyecto de vida, a la realización efectiva de su proyecto de vida,
es otra persona dentro de la organización. Segundo tema al cual me quiero referir, a la gestión humana dentro de las organizaciones. Hablamos de que el entorno está cambiando permanentemente y eso es una realidad que nadie lo discute. Sin embargo, el cambio del entorno demanda automáticamente una revisión minuciosa de la estrategia organizacional. Y esa revisión de la estrategia organizacional da como resultado que hay que transformar la cultura. Entiéndase, organización. Y los departamentos de gestión humana no manejan la transformación cultural en la medida que el entorno se les está demandando. Perdón, doctor Si nosotros Rodrigo. en las organizaciones, ¿me habla alguien? Sí, doctor Rodrigo, perdón un momentico porque las últimas frases no se captaron porque hubo una interferencia. Muy bien. Ahí me están escuchando. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces me devuelvo. Estamos completamente de acuerdo todos en que el cambio es lo único que tenemos asegurado en el entorno. Y ese cambio afecta a las organizaciones. ¿Y qué es lo que afecta? La estrategia de la empresa. Entonces esa estrategia hay que transformarla, hay que direccionarla. Y eso automáticamente nos demanda una transformación en la cultura. Y esa transformación cultural es la que hace posible o no la estrategia. Una estrategia efectiva es aquella que tiene una cultura organizacional que le agregue el máximo valor. Pero si la empresa de gestión humana está haciendo lo mismo que hacía hace 5, 10, 15 o 20 años, entonces caemos en lo que dice Einstein. ¿Qué es locura? Es querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces necesitamos que las personas se ubiquen en su proyecto de vida dentro del proyecto de vida de la organización a la cual prestan su servicio. Y segundo, que los áreas de gestión humana trabajen efectivamente la transformación cultural, para lo cual tienen que tener un dominio perfecto de los cambios del entorno. Estoy muy de acuerdo con que la competencia hay que conocerla casi lo mismo que como conozco mi propia empresa. Y cuando yo conozco la competencia y conozco el entorno, tengo la posibilidad de moverme estratégicamente y de solicitarle a los demás, ojalá con el ejemplo del líder, las transformaciones culturales requeridas para una estrategia efectiva. Muy bien. Sí, gracias, doctor Rodrigo. ¿Algo para comentar, doctor Aurelio, o alguien más quiere comentar algo? No, yo creo que es difícil encontrar una mesa de trabajo, un sitio de trabajo más homologado que el que hemos tenido el día de hoy, y se podrían sacar varias pequeñas o varias conclusiones. El cambio como una realidad, el valor del ser humano, el no aislarnos en el interior de las organizaciones y conocer nuestros aliados estratégicos, el compromiso fundamental con la transparencia, la importancia de la comunicación con los distintos stakeholders o socios estratégicos de la organización, y creo que eso sería como el resumen de lo que nosotros estamos hablando. Les dejo nuevamente la inquietud. El día que consideren podemos hacer un encuentro única y exclusivamente de hablar de algo que quisiera que ustedes fueran agentes multiplicadores de la importancia de un gobierno corporativo en las organizaciones sólido y de la comunicación familiar como pilar para la consolidación y el desarrollo de las empresas. Perfecto, doctor Aurelio, muchísimas gracias, pero todavía no cerremos las conclusiones porque vamos a aprovechar este tiempecito para ver si alguien quiere sacar otra conclusión para irnos a ver jugar a Colombia.
Hay un tema que en la administración viene tomando como mucha fuerza, y es el cambio de la organización jerárquica a la organización redárquica. Cambio de organización jerárquica a organización redárquica. Usted ha estudiado seguramente ese concepto de redarquía. Doctor Aurelio. En cierta forma, estamos diciendo lo mismo cuando yo hablaba ahora de organizaciones holocráticas, o sea, cada vez más planas. ¿Qué quiere decir? Mire, doctor Hernán, por razones el término que utilizó fue hologárquica. Holocracia. Sí. Miren, no vamos a hablar mentiras, hablemoslo con claridad. Uno de los grandes elementos de las complejidades que ha tenido en los últimos tiempos lo que se denomina el grupo empresarial antioqueño fue que hicieron estructuras organizacionales muy pesadas, extremadamente pesadas. Punto 1. Punto 2. Se aislaron de la realidad del entorno. Y déjenme hablarles como un amigo. Hacían asambleas y entonces hacían asambleas y daban una cajita de chocolatinas, un juguito y un sándwich. Y los modestos accionistas salían diciendo, ay, tan generosos los doctores. Pero los dividendos para abajo, aislados de una realidad. Y cuando entró el gato a la fiesta, acabó con todos los ratones. ¿Por qué? Organizaciones pesadas, aisladas. Mire, le he sacado mucho jugo, y perdónenme la expresión tan elemental, a este libro. ¿Cierto? A este libro. El libro se llama La historia completa del grupo empresarial antioqueño. Ojo, sintámonos orgullosos de nuestro pasado y nuestra tradición, pero es hora de organizaciones con estructuras más simples, organizaciones más sencillas, sin unos abismos tan grandes entre la organización y el grupo en general de colaboradores. Créame que eso es fundamental si queremos perdurabilidad y desarrollo de las empresas. Y el cambio que estamos viendo y el cambio que se vendrá en este tipo de organizaciones no tiene reverso. No tiene reverso. Bien. Tuvo que retirarse de nuestra conversación la doctora Clara Inés López, diciéndonos en el chat: Hernán, debo retirarme, mil gracias, excelente e ilustrativa conferencia. Jorge León, ¿quieres participar? Para terminar ya, ir redondeando. Hernán, un cordial saludo. Rodrigo Londoño, un aprecio inmenso. Doctor Aurelio, no, lo que pasa con su conferencia muy brillante, muy buena, pues fue un repaso de los que tenemos cultura empresarial tradicional. Pues Hernán, Rodrigo y nosotros pues hace 60 años trabajábamos en Fabricato, y yo creo que nuestra gran formación fue la formación Fabricato. Todos nacimos con un gran arraigo en todos estos conceptos, los tenemos claro. Y hoy en día, pues yo pertenezco al campo universitario, y muchas cosas de estas hay que introducirlas y meterlas nuevamente, sobre todo en el momento que estamos viviendo en los recursos. Yo trabajo la minería, los recursos naturales, el territorio, las líneas de emprendimiento y todos estos movimientos que hay ahora como de una economía nueva solidaria, ¿cierto? Bajo el punto de vista empresarial, pues todo eso es totalmente cierto. Hay que reafirmarlo, las economías familiares y la desaparición de la gran industria en nuestro medio es una causa importante. No, yo considero que hay que ver cómo de hoy en adelante en dos cosas de las que a usted más me gustó fue cuando habló de encontrar una sintonía y forma de ver la vida.
yo y la universidad estamos enfrascados hoy. ¿Cómo va a ser el 2026, cierto? Con todo lo que puede estar ocurriendo, como lo mencionó Hernán, en las economías informales, en las economías de las pymes, que son casi el 95%, lo que puede pasar ahora, por ejemplo, con el cambio climático y todo lo que está ocurriendo, pues, con el balance energético y todas las exportaciones y toda serie de cosas. Sus planteamientos todos son válidos. Me parece que la enseñanza de la empresarización es válida, hay que recogerla, no se puede olvidar, hay que potenciar y hay que reinventarla al momento de hoy, ¿cierto? El hoy es un momento bastante complicado, que no es igual siquiera al ayer. El ayer era antes de Trump una cosa, hoy es otra cosa, y hay vaina. Pero yo creo que los principios y la filosofía no se pierden, y sobre todo, como lo mencionaba el doctor Rodrigo Botero, el ser humano es el que prima y es el que crea toda la serie de cosas, y como lo reafirmó Rodrigo Londoño, es que las empresas se tienen que matar y adecuar a los cambios culturales, a los cambios del momento, al entorno y toda serie de cosas. No, es un rico compartir con usted y repasar todas esas historias en las cuales Hernán, Rodrigo y yo creo que la gran mayoría de nosotros nos formamos porque pertenecimos a la vieja tradición industrial y siempre nos formaron de eso. Cuando me preguntan qué profesión tengo, fabricato, allá me hice, ya me enseñaron el ser y el hacer, ¿cierto? Me encanta escucharlo, doctor Aurelio, muchas gracias. No, gracias a usted, y me trae también a mi memoria un hombre que hubiera sido fascinante que nos acompañara el día de hoy, que se llamaba Óscar Navarro Mesa, un hombre que está en el ADN de Fabricato. Yo trabajé con él mucho tiempo y Hernán y yo somos conscientes desde que estaba ahí. Rodrigo fue compañero de trabajo con él en servicios técnicos cuando tuvo el accidente. Después lo acompañé mucho tiempo en la Fundación Fabricato para el Desarrollo Social, en el que muchos de estos argumentos que estamos leyendo era la proyección social de la empresa hacia el ámbito humano más familiar, más comunidad y toda serie de cosas. Un gran tipo, y después trabajó muchos sistemas de trazabilidad y de la mente y esa serie de cosas. Desgraciadamente, yo creo que todavía no se debía haber morido porque estaba muy entero. Sí, se murió inoportunamente. Eso es cierto. Sí, sí. Rodrigo, un cordial saludo para vos. Hay un chat de Sergio. Hay un chat de Sergio que se queja de esta manera. Entonces yo soy el único que trabajo con la competencia. Bien. Doctor Aurelio, entonces, por favor, hagamos una conclusión general para que finalicemos nuestra reunión. En 3 palabras, aunque nunca he logrado hacer cuando digo 3 palabras, pero lo voy a decir. El compromiso de quien estamos escuchando es no caer en la actitud apocalíptica de decir no hay futuro. El futuro sabrá a las semillas que sembramos, como lo mostramos el día de hoy. Con eso no estoy negando la complejidad del momento que estamos viviendo, la inestabilidad política que está generando un gobierno que compramos las boletas en cierta forma para que existiera. El compromiso es valorar al ser humano, buscar alternativas, entender que, como decían, que si seguimos haciendo las cosas como venimos haciéndolas, vamos a obtener los mismos resultados y no vamos a lograr evolución. Por favor, aislémonos de los grupos grises donde lo único que hablan es de catástrofes, cuando ese tiempo lo podemos dedicar en buscar alternativas y buscar caminos. Nuevamente, gratitud muy grande por esta invitación, y aunque ya los cheques no se usan, sino las transferencias, dejarles un cheque en blanco de tantas veces cuanto consideren que podemos aportar en una mesa, me lo pueden decir, y con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Damos entonces. Perdón. Muchas gracias. Rodrigo, saludos a la hermana. Saludos a la hermana, Rodrigo. Ok. Damos entonces por terminada nuestra reunión de hoy. Con gusto. Y Dios mediante. Oiga, aprovecho para preguntarle a Augusto cuándo es que piensa venir, hombre. Es que no depende de mí, voy a ir seguro.
pero no depende de mí porque la persona que me iba a acompañar allí tiene una enfermedad y es seria y están ahora, ya sabe lo que tiene, a ver si lo operan, si no lo operan, y es por eso. Pero si no, pues si él no pudiera, al final iría yo, ¿eh? O sea, tengo que ir a la fuerza. Lo seguimos esperando entonces. Sí, le dejo un reto. Sí. Usted trae el azafrán, yo hago la paella y yo invito, pero el azafrán lo pone usted. Eso está hecho, también, porque Hernán pero pedía también vino, él- pero eso sí que pesa mucho. No, con el azafrán tengo. Bueno, hasta luego, que Hasta estén luego. bien. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz tarde. Un abrazo. Hasta luego. Felicidades. Un placer estar con ustedes. Gracias, lo mismo.